Dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Oramos. Padre, gracias una vez más. Toda la gloria sea a ti, oh Dios. La razón por la cual anhelo, deseo que tú hables a nuestras vidas es, Señor, para que tú recibas toda la gloria. Señor, que seas tú operando en cada corazón y mostrando tu gracia sobre nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Titulado este sermón, todo esto viene de Cristo. Y mis amados, la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos es: ¿todo qué viene de Cristo? ¿Todo qué viene de Cristo? Y si nosotros hemos experimentado esa gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que es toda gracia inmerecida, toda autoridad, toda santificación, toda bondad, toda justicia, todas esas cosas y mucho más son las que vienen de Cristo. Así que si nosotros comenzamos con pura honestidad a evaluar nuestras vidas, sabemos que de nosotros pues no sale nada bueno. Si nosotros comenzamos a evaluar nuestras vidas y ver cómo éramos antes y cómo somos ahora, entonces nos damos cuenta que todo lo que nosotros podemos hacer, todas las cosas buenas y agradables que nosotros logramos hacer, sabemos que viene puramente de Dios. Nosotros sabemos que por nuestro propio esfuerzo hemos intentado lograr muchas cosas antes de ser cristianos y ahora que somos cristianos, y nos hemos dado cuenta que hemos fracasado. Miren lo que dice Santiago, el medio hermano de Cristo, en el capítulo 1, versículo 17. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todo lo que es bueno, dice aquí, y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Así que nos muestra entonces que si nosotros logramos algo y si nosotros tenemos algo, pues es porque Dios lo pone en nosotros. Entonces todo lo contrario, escuchen lo que dice entonces Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pastor, ¿cómo es esto? Porque yo he visto personas en el mundo que hacen cosas buenas, a eso se le llama gracia común.
Pablo Escobar quería alimentar o alimentaba a una cantidad de personas. Ponía bomba, mataba un paquete de gente. Pero ¿y cómo? Sí, gracia común. Lo bueno que hacemos es porque Dios lo pone en nosotros. De lo contrario, solamente haríamos el mal. Siempre nuestro corazón estaría inclinado a hacer lo malo. Así que no podemos pasar por alto entonces que cuando nosotros queremos, escuchen bien esto, cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, y lo logramos, ¿ustedes saben para qué? Para llevarnos la gloria. Es un problema que pelea cada creyente porque nosotros queremos hacer cosas para impresionar a los demás. Nosotros queremos hacer cosas para que los demás nos vean y se enfoquen en nosotros. Y esto es querer llevarse la gloria. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Todo el tiempo nosotros debemos darle la gloria a Dios. La razón es que no hay nada bueno en nosotros, a no ser que Dios lo ponga. Así que cuando nosotros hacemos algo, nosotros inmediatamente tenemos que reconocer que era Dios obrando en nuestras vidas. Estos versículos entonces nos muestran claramente que todo viene de Cristo. ¿Por qué viene de Cristo? Lo primero es que todo viene de Cristo porque fue Dios quien nos escogió o quien nos eligió. Fue Él. Y aquí viene la lucha constante de nuestra humanidad en contra de este principio bíblico. Nuestra humanidad se revela, no puedo, no lo quiero aceptar, no lo puedo creer. Nuestra cabeza da vuelta y dice, no, no puede ser así. Sin embargo, la Biblia nos confirma cada día y nos muestra en su palabra que es Dios, es quien nos eligió. Miren lo que dice 1 Corintios entonces, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se gloríe en la presencia de Dios. Si vemos el versículo 26, el apóstol Pablo le está dando una lección a los hermanos de Corinto, y la cual se aplica también a nosotros. Él está diciendo, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho ¿qué? Sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que Pablo está diciendo es, la mayoría de los miembros de Corintios eran esclavos. Y Pablo le está diciendo, ustedes no tienen dinero, ustedes no tienen ninguna posesión, ustedes no son personas educadas, solo habían algunos porque tenían la capacidad de poder hacer esto. O sea, en el primer siglo, solamente los ricos y los hijos de los reyes, los príncipes y las personas muy adineradas eran los que tenían acceso a poder estudiar. Y Pablo le está diciendo, ustedes no pueden. Entonces hay un contraste, escuchen bien, hay un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Cuando Pablo está hablando aquí sobre esto, no está diciendo que el contraste es sobre el intelecto del ser humano,
sino esta sabiduría que el ser humano quiere aferrarse donde él cree que tiene la capacidad de lograr y hacer cosas, cuando no es así. Porque cada vez que el ser humano comienza a enfocarse en esto, entonces nos afincamos en cosas que desagradan totalmente a Dios. Porque echamos a un lado a quien nos capacita. Comenzamos a ignorar o a pasar por alto a quien nos ayuda a vencer en cualquier circunstancia. Así que esa sabiduría humana, no estamos hablando del intelecto, sino en la que uno se apoya, en la que uno cree, eso le trae orgullo. Yo sabía que yo podía lograrlo. Tengo capacidad. Y no solamente esto, sino que también comienzan a autoglorificarse. Porque confían mucho en la sabiduría humana. Ahora, ¿cuál era la condición de estos hermanos? Porque Pablo entra diciéndole en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahora entra Pablo a decir cómo Dios en su soberana potestad dijo, ven tú, comenzó a elegir. Pero ¿qué tipo de personas son las que Dios elige? Oye, nosotros pudiéramos decir, wow, ¿qué Dios es este? En vez de ser todos los Pablos, Dios elige a un Pedro, elige a un Juan, elige a un Rafael, elige a un Tomás. Óyeme, yo hubiese elegido gente con super fe, pero no fue así. Yo hubiese elegido personas que no se doblegaran, pero no fue así. Yo hubiese elegido gente súper valiente, pero no fue así. Escuchen, versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y escuchen ahora cómo de una forma más clara, de una forma más sencilla, lo expresa la Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos. En cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Voy a leer de nuevo estos últimos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Wow. Esto es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Miren, todo lo bueno que ustedes pueden hacer, todo lo que la justicia, la autoridad que ha venido, viene de parte de Cristo. Es porque ahora ustedes son creyentes. Porque miren cuál era la condición de ustedes. Entonces comienza a decirle esto. Pero Dios, en su soberanía, dijo, venga, pero yo no sirvo. Venga, no importa, usted uno. Pedro, deja de tirar la red, y ustedes, grupito Santiago y compañía por acciones, vengan, síganme. Usted, Mateo, deje de estar haciendo cambios a cosas y venga y síganme. Y usted, fulano, deje eso y venga y sígame. Cuando nosotros entonces escuchamos estas palabras y vemos cómo Dios comienza a elegir lo que nadie elegiría. Un ejemplo,
si van a buscar trabajo en una empresa, ¿qué es lo primero que uno lleva? Y comienzan a evaluarlo y dicen, pero espérate, aquí dice que es licenciado en esto, que es ingeniero en esto. Wow, tiene 2 maestrías. Y comenzamos a evaluar. Habla 3 idiomas. Ay, hasta afuera estudió. Y viene el otro simplemente con su currículum y el padre lo entrega y dice, una licenciatura. ¿Qué hace la empresa? El otro. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros evaluamos, y yo no estoy diciendo que sea malo, no es malo, la empresa quiere asegurar, pero lo que es con relación al Señor y al servicio que nosotros hacemos, tiene un propósito principal. El tipo dice después que sale de la empresa, yo sabía que me iban a elegir a mí, ¿y quién más estaba por encima de mí? Ay, pero cuando él vio eso, él dijo, no hay otra gente, tú verás ahorita cómo me llaman, y así mismo te necesitamos para el trabajo. Dios, conociendo lo que somos, dice, yo tengo que evitar este problema. Y entonces en el versículo 29 dice lo siguiente: este es el propósito de que elegí lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo que no sirve, lo que la gente rechaza, lo que la gente no quiere. Yo lo elegí con este propósito. Dice, a fin de que nadie esté diciendo, claro, yo sabía que tenía que elegirme a mí. Claro que yo sabía que señores, eso se cae de la mata. Era yo la persona ideal para esto. Para que nadie se jacte en su presencia. Con esto no estoy diciendo, escuchen bien, para que no me malinterprete. Peña decía, para que no me juzguen. Sí. Con esto no estoy diciendo que usted no trate de prepararse lo mejor posible. Que usted no trate de hacer maestría, doctorado. Con esto no estoy diciendo de que usted haga varias carreras. No estoy diciendo eso. Para que luego diga, no, yo no voy a hacer nada porque el pastor dijo que no, que es más, ni voy a estudiar. No me malinterprete, no me juzguen, decía Peña. Lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos y también a nosotros es que hay un plan en esto, hay un propósito de Dios. Y es que luego usted no diga, claro, yo era el pastor de la iglesia porque yo fui la persona más capacitada. Claro que yo tenía que ser el líder de tal área porque no había nadie con un cerebro más brillante que yo, para que a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que cada uno de nosotros reconozca quién era antes de Dios elegirnos. Este es el plan. Este es el propósito que Pablo está dejando claro en las Escrituras. Ustedes saben la historia que yo le hice acerca del hombre que se reconoció en la iglesia, acerca de una medalla, se le hizo un reconocimiento. Llamamos al hermano tal para reconocer que ha sido la persona más humilde que hemos conocido. Y él pasó. Venga. Y le colocaron la medalla. Estaban tirándole fotos y donde quiera. Cuando terminó el culto, él se va a montar en un carro porque no tenía vehículo. Y luego le dice, mire, chofer, y a todos los que estaban en el carro, chequen bien. Esto me lo dieron porque soy el más humilde de la iglesia. Y todo el mundo en el carro, qué bien. Luego él llegó a la casa y llamó a todos los familiares y dijo, observen, esta medalla es porque soy la persona más humilde. Y la iglesia lo reconoció, el mismo pastor me llamó porque reconoce que yo soy humilde. Entonces enseñó a todos los familiares. Pero ¿qué pasa? Bueno, el hombre se acostó, disfrutó de su medalla, durmió con ella por su humildad. Y entonces, cuando él se levantó, fue a su trabajo y fue con la medalla puesta y comenzó al jefe, al gerente, a todo el mundo. Chequé, jefe. Elvi, chequé. ¿Por qué? Razón. A mí en la iglesia me reconocieron como la persona más humilde. Donde quiera la voy a llevar porque ellos saben que yo soy la persona más humilde que hay. Hermanos,
es la evidencia de lo que somos. Él fue humilde hasta que se le reconoció, hasta que se le hizo el reconocimiento de que él era humilde, que no era humilde nada. Y esto es lo que pasa con todos nosotros. Él comenzó ¿a qué? A gloriarse de su humildad. Algo, ¿verdad?, contradictorio, chocante. Él comenzó a gloriarse de su humildad. Nosotros no somos menos de ahí. Ahora, nosotros debemos reconocer el trabajo de las personas. Claro que sí. Es bíblico. Miren lo que dice 1 de Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y ¿qué? Y enseñar. Entonces está diciendo que lo tenga en doble honor. Dice Romanos 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces nos está mandando a reconocer la persona que trabaja. Deben reconocerlo, deben honrarlo. Ahora miren lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él agarra y hace lo siguiente. En Mateo 11:25 nos da evidencia de por qué razón Dios toma en su soberana voluntad personas simples. ¿Qué dice Mateo 11:25? En esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Jesús está agradeciendo porque la revelación que Dios le dio vino sobre Pedro, sobre Juan, sobre Santiago, sobre las personas humildes. Y los fariseos, los seduceos, los escribas, todos ellos rechazaban a Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 18:3, también dice lo siguiente. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Y dice el versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, ese es más importante en el reino del cielo. Entonces hay un desafío. Es para que nadie se jacte en su presencia. Es para que nadie se crea grande delante de Dios o merecedor. Yo he escuchado a muchas personas. Nosotros estábamos en la cancha y llegó un joven. Y yo le dije: estuve orando por ti, porque un hermano de él cometió algo feo aquí y la familia tuvo que irse. Y yo dije: estaba orando por ti y por tu familia. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de él? Yo me lo merezco. Yo me lo merezco porque yo no soy tan malo. Y ustedes saben cómo soy yo. Ustedes se están riendo, pero ustedes saben cómo soy. Bájate un chin. Tú te mereces el infierno y algo más profundo que el infierno. Yo no sé cómo le llamaríamos, que la Biblia no me dice. Pero si hay un super infierno, eso es lo que te merece. Dice: pastor, pero yo no soy una persona tan mala. ¿Verdad? Tú no eres tan malo. Tú eres malo y más malo de todo lo malo. Y él nada más me miraba y lo abracé. Andaba con una pistola porque sabe que tiene problemas. Ilegal, pero tiene una pistola. Ajá, yo me merezco esto. Esa es nuestra conducta. Si no estoy claro de quién es la gloria, pensaré por lo que hago que es mía. Si yo no estoy claro de quién es la gloria, pensaré por lo que hago que es mía.
Número 2, todo esto viene de Cristo, por eso tenemos una transformación completa. A esto es lo que Juana le hubiese llamado un chi completo, que es un ki. Dice el versículo 30 y 31, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? El que se gloría, bajado lo sumo de nuevo. Todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros hemos recibido ha sido por pura gracia. Si nosotros ahora tenemos sabiduría, viene de Dios. Si nosotros tenemos santificación, justificación, redención, viene de Dios. Para que si tú piensas gloriarte, tú dices, yo me glorío en el Señor. No hay nada bueno en nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo, dice Colosenses 2:10. De modo que si ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En la versión 60 dice, y vosotros, o sea, ustedes están en Él. Nosotros estamos completos en Él. Si alguien anda buscando algo fuera, que se revise. Si alguien está buscando como que no, yo siento un vacío en mi corazón y no es cristiano, arrepiéntase. Porque el no cristiano quiere todo. Por eso yo escucho a muchos pastores y me causa miedo. De verdad tengo miedo. Pastores que comienzan a decir que, porque a mí lo que me hace falta es el último Lamborghini. A mí lo que me haría falta la última pasola, Dios. Y hay otros en su humildad que están diciendo que se están agotando y que necesitan un jet privado. ¿Ustedes están entendiendo? Viajan en primera clase todos sus vuelos. Yo no he viajado nunca en primera clase, quisiera que me dieran la oportunidad. Pero he estado cerca de primera clase y me doy cuenta que tratan muy bien a los de primera clase. Porque un amigo mío, yo estaba aquí en la fila a la derecha en el avión y el amigo estaba en la fila izquierda, pero estábamos en el centro, en la parte del centro, en el pasillo. Y cada vez que él veía que entraba, y toda esta galleta le dice él, no, para primera clase. Le dijo, pero yo estoy a un paso de primera clase, ¿tú puedes dejarte alguna aquí? Y la muchacha dijo, no, es para primera. Dice, pero mira, ve, esa ventanilla, ya, primera clase hay. Dice, ya tenga. Dice y eso, dice, ya unas cosas especiales para primera clase. Dice, pero nosotros, vuelvo a repetirte, estamos a un paso de primera clase. Dice, ya no es debido. Dice, pero si estamos tan cerca, ¿cómo que no es debido? Tú agarras. Y viene ella y lo último que ella viene con dos cosas así. Dice, y eso, dice ella agua. Dice, ella quiere agua también. Dice, sí, claro, pues yo estoy cerca de primera clase. Y le quitó el agua. Mis hermanos, esos pastores se sienten que se están agotando de que por estar tomando aviones, que ellos deberían tener su propio jet privado. Pero la Biblia me está diciendo a mí que nosotros estamos completos en Cristo. La Biblia me está diciendo a mí que ya yo debo sentirme bien. Y esto que Pablo menciona, lo primero que dice, la sabiduría. Y estaba diciendo desde el principio que la sabiduría es un contraste, la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. Y ustedes saben por qué, porque la sabiduría de los hombres tiene una característica y es necedad. Cuando la aplicamos en el mundo, la sabiduría de este mundo es falsa. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Miren lo que dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 3:18.
Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué debe hacer? Hágase ¿qué? ¿Para qué? Pablo dice, si alguno se cree sabio en este siglo, usted lo que debe hacerse es ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Dese cuenta de algo, mis amados, y eso lo sabemos todos. Sproul dice que ¿cómo puede todavía en esta época un científico pensar que todo lo que nosotros vemos salió de la nada? Y entonces él tiene un doctorado en filosofía y letras, él explica lo que es la nada. Nada. Él dice, yo no entiendo cómo si son tan inteligentes, si tienen tanta capacidad, de la nada, ¿qué puede surgir? Nada, porque no hay nada. Entonces, él lleva a que se cuestione esto. Y luego él explica que hay un Dios creador. Es más, quien lo llevó a estudiar filosofía a él fue eso. Porque San Agustín decía, hay una mano poderosa creadora. Lo segundo entonces, la justificación, que pocos creyentes conocen esto. ¿Cuáles creyentes conocen sobre la justificación? Lo que vienen los miércoles, porque se da el estudio sobre la justificación. Si yo le preguntaría a cualquiera que no venga los miércoles, háblame sobre la justificación, yo me imagino que me vas a dar con algo fuera de serie, fuera de checha. Me va a tratar algo que yo digo, ¿y qué es esto, Dios mío? Porque no conoce lo que es la justificación. No entiende que son todos los méritos de Cristo que son imputados a un pecador, y todos los pecados, toda la iniquidad de ese pecador es imputado a Cristo. Y entonces nosotros somos declarados justos. ¿Qué sería? Sin culpa. Dice aquí un escritor, nunca puede considerarse como justicia propia de los hombres. Es más, dice, es la justicia de Cristo que se le confiere al creyente por la fe. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de justificarnos a nosotros mismos. La santificación. Yo escuché a un pastor predicando sobre la justificación y yo dije, no conoce la doctrina de la justificación. De la santificación, no la conoce. No la conoce. Todo lo que él hablaba, yo decía, no es bíblico, no es así. Entonces quiso luego explicar otra cosa ahí mismo. Amado, nosotros tenemos que conocer la santificación. Es un proceso. En la justificación usted no aporta nada. Es una obra redentora de Dios. Usted no aporta absolutamente nada. Y si aportó algo fue el pecado. Pero en la santificación usted aporta. Usted trabaja. Porque la santificación es un proceso progresivo en la vida del creyente. Pero también esto significa que Dios te apartó, te separó. Santificar es, ven, tú ahora serás un utensilio mío sagrado. Entonces, como tú eres un utensilio de Dios, Dios trabaja en tu vida, pero tú también haces un esfuerzo. Es una parte de Dios y una parte tuya. Por esa razón hay personas más santas que otras. Porque se consagran más. Porque buscan más la presencia de Dios. Porque quieren agradar a Dios en todo lo que hacen. Así que la santificación, si usted no es más santo es porque usted no ha querido. Se lo estoy dando ahora, que lo estamos enseñando y lo vamos a enseñar también los miércoles. Y por último, la redención. Este es el proceso por el cual el creyente es rescatado por el precio pagado en la cruz por Cristo. Redención es cuando Pablo le está explicando esto y ellos entienden perfectamente porque nosotros escuchamos palabras y decimos, ¿qué es? Bueno, la redención era cuando iba alguien al mercado
a comprar un esclavo. Y él lo compraba y entonces ya él pagaba el precio que debía, lo redimía a ese hombre o a esa mujer y se lo llevaba. Y era posesión. Esto es lo que hace Cristo por nosotros en la cruz. Ya Él nos redimió, ya Él pagó, ya Él nos libertó de la maldición del pecado y de la muerte. Ya nosotros somos libres en Cristo. Nosotros ahora le pertenecemos a Él porque Él nos compró. Y entonces cuando revisamos este kit, este paquete que Dios ha puesto en nosotros de sabiduría, de justificación, de santificación y de redención, y otro paquete de cosas más que Dios ha hecho en nosotros. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, dice, ¿para qué? Versículo 31, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo esto viene de Dios. Todo lo que usted tiene viene de Cristo. Usted ahora puede anhelar la cosa de Él porque Cristo está en usted. Ahora usted quiere rechazar las cosas que antes le agradaban porque ahora Cristo está en usted. Todo esto viene de Cristo. Y miren, esta palabra la utiliza el apóstol Pablo, pero Jeremías, ya Dios le había dicho a Jeremías, escribe esto, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio, no se alabe el sabio, ni en su valentía se alabe, ni el rico se alabe, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. En eso es que nosotros debemos de alabarnos. Si queremos gloriarnos, es en Dios, en conocerle y entenderle que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Quién lo dice? Jehová. Si nosotros tenemos que gloriarnos, debemos gloriarnos en el Señor. Si nosotros debemos de alabarnos, dice, debe ser en entender quién es Dios y conocerlo cada día más. Eso es lo que debe ser. Hay una historia de un pastor en Inglaterra. Él llegó con una jaula vieja a la iglesia y la puso encima del púlpito. Y todo el mundo comenzó, ¿qué será lo que va a hacer? Mira, una jaula toda vieja. Mira dónde la pone, y púlpito y esto. Pero entonces el pastor comenzó a relatar por qué él llevó esa jaula. Y él dijo lo siguiente: yo estaba caminando por el pueblo ayer, cuando vi un joven, dice, caminando hacia mí, meciendo esta jaula de pájaros. Dentro de ella habían 3 pajarillos silvestres, temblando de frío, dice, y de miedo. Detuve al muchacho y le pregunté: ¿qué llevas ahí, hijo? Son tan solo unos pajarracos, fue la respuesta del joven. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le preguntó el pastor. Los voy a llevar a casa y me voy a divertir con ellos, le contestó. Voy a molestarles, a sacarles las plumas y a hacerles pelear. Esa será mi diversión por el día de hoy con mis amigos. El pastor lo está observando y está. Pero te vas a cansar, le dice el pastor, con los pajarillos, tarde o temprano. ¿Qué harás con ellos entonces? Y él le dijo: tengo unos gatos, dice el muchacho. Les gustan los pájaros, se los daré de postre y se pondrán contentos. Y el pastor se quedó sin palabra. Pero luego le dijo: ¿cuánto quieres por esos pájaros, hijo? Y él le dijo: dice que ¿cuánto quiere? ¿Cuánto cuestan? Y él le dijo: pero son unos simples pájaros de campo.
no cantan, ni siquiera son bonitos. Y volvió el pastor, le dijo, ¿cuánto? Dime cuánto. Y el muchacho le dijo $10 y el pastor sacó los $10 y lo pagó. El muchacho cuando le compró le dijo, tenga su jaula y se fue. Entonces el pastor luego dijo, esta es la razón por la cual traigo esta jaula al púlpito. Mis amados, nosotros estábamos en la misma situación. Nosotros estábamos encadenados, dice la Biblia. Nuestra vida no tenía sentido. Estábamos perdidos y sin esperanza, dice la Biblia. Nosotros teníamos un infierno el cual íbamos a ir. Pero Dios, por pura gracia, nos compró, y dice las Escrituras, a precio de sangre, para luego entonces hacer lo que dijo el pastor, comenzar a decirle a los pajaritos, salgan de esta jaula. O sea, ya nosotros somos libres. Ya Él pagó el precio. Y la razón por la cual nadie puede obtener la salvación comprándola es porque no hay capacidad. Aquí no estamos hablando de $10, no estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando que es por gracia, porque nadie puede ganarse la salvación. Hay muchas personas que están soñando con esto, diciendo, yo seguro voy a ir al cielo porque yo no soy tan malo. Usted es más malo de los malos que los malos, dice la Biblia. Dice que su corazón es perverso más que todas las cosas. Somos nosotros que estamos soñando. Somos tan buenos que le hemos dado la espalda a Dios. Somos tan buenos que cuando nos hablan algo de Dios no queremos, pero si nos dicen o nos invitan a beber, a fumar, a hacer cuantas cosas, estoy presente. Esos somos los buenos. Nosotros debemos glorificar a Dios por mostrarnos ese glorioso amor sin ser merecedores. ¿Y quien pagó el precio fue Cristo, el inocente por los culpables? La obra redentora de Cristo en nosotros no es por lo bueno que hemos sido, sino la muestra del glorioso amor de Dios hacia el perdido. Esta es la razón por la cual Dios nos redimió de la condición que estábamos. Mis amados, yo sé que nosotros vamos a seguir luchando. No estamos en el cielo. Vamos a sentir tristeza, pesar. No estamos en el cielo. Vamos a estar incómodos muchas veces. No estamos en el cielo. Pero en Cristo nosotros estamos completos. Sproul, estoy leyendo la santidad de Dios por él. Él dijo lo siguiente, y esto me impactó a mí porque debería ser, como dijo él, yo me apasioné por Dios cuando comencé a experimentar a Dios. Dice, un joven perdido estudiando, yo comencé, me apasioné, y le dije a ustedes que por eso él comenzó a estudiar filosofía. Pero algo que él comunicó en esta frase me impactó a mí. Y él dijo lo siguiente, si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, la Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. O sea, nosotros no tenemos que andar buscando otra cosa. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, vamos a santificarnos cada día más. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada día nosotros seamos más y más parecidos a Él. Ese es el gozo de Dios, esa es la voluntad de Dios. No es que yo sea más activo, es que yo me parezca mucho más al Creador. Primera de Tesalonicenses
4:3. Usted lo puede leer. Y a los amigos que están aquí quiero hablarles de todo corazón. Si tú no conoces a Dios de forma personal, si tú no has experimentado su gracia en tu vida, no hay forma. Tú puedes intentar hacer lo que tú quieras. No hay forma de que tú seas una persona sabia, no hay forma de que tú puedas experimentar la justificación, no hay forma de que tú puedas experimentar la santificación y no hay forma de que tú puedas experimentar la redención. No la hay. Si tu vida no viene con una actitud de arrepentimiento y fe a Cristo, no la hay. Ahora escucha esto por si tú sientes que, bueno, lo que pasa es que yo debo pensarlo bien, como dicen muchas veces, debo analizarlo. Yo sí entiendo por qué razón no puedes hacerlo. Pero escucha esto. Si Dios entregó a su único hijo en una cruz para darte salvación eterna, ¿qué más tú esperas para rendirte a Él? Si Dios entregó a su único hijo en una cruz para darte salvación eterna, ¿qué más tú esperas para rendirte a Él? O sea, ¿qué otra cosa? Porque decimos que se me mueve el corazón, que yo sienta que yo... ¿Qué más tú esperas? Voy a orar.